Buenas tardes, profesor. En este caso voy a presentar mi posición frente a lo que fue la reforma agraria, ¿no? Justamente durante el 3 de octubre de 1978 se marcó el hito, ¿no? El antes y el después en la historia del Perú. Ese día el general Juan Velasco Alvarado fue quien lideró el golpe de Estado y derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terre. Aunque no hubo enfrentamientos ni muertes durante el hecho, obviamente se rompió el orden democrático. Belaúnde justamente esa noche fue arrestado y deportado del país, mientras los militares se estaban acomodando para el control del país. Y justamente una de las primeras grandes medidas que se tomó durante este régimen fue la reforma agraria, inspirada en ideas socialistas y en modelos aplicados ya en otros países como México y Cuba, con el objetivo de eliminar el poder de los terratenientes y repartir la tierra entre los campesinos. Cabe mencionar que justamente Belaúnde de Terry ya había puesto una reforma agraria moderada en este caso, para poder mantener sus beneficios en lo que era la oligarquía, ¿no? Pero obviamente su iniciativa fue frenada por la oposición política y los grupos económicos poderosos del momento. Por eso, cuando Velasco impuso eh, esta medida de manera radical en el golpe de Estado, mm, los peruanos, sobre todo en el campo, lo recibieron con esperanza, ¿no? Para el pueblo significaba justicia y la promesa de un nuevo comienzo, donde todos tendrían las mismas oportunidades, ¿no? Eh, Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de la realidad. eh, la realidad era otra, ¿no? Las tierras que se repartieron eh, no fueron aprovechadas ni usadas correctamente, ¿no? No había cierta capacidad para que los campesinos que se habían acostumbrado a ser obreros administrar las tierras de forma correcta. Es por eso que desde mi punto de vista, la reforma agraria no fue beneficiosa, no llegó a cumplir sus metas ni sus objetivos, que aunque pues, se buscaba una justicia social, terminó eh, empeorando la situación en algunos casos, ¿no? Eh, Desde el ámbito político, ¿no? Eh, la reforma agraria fue impuesta justamente por un gobierno militar, ¿no? Que llegó al poder mediante un golpe de Estado, sin elecciones ni una participación ciudadana. Justamente esto debilitó lo que era la democracia en el momento. Y durante este régimen también se persiguió a muchos lo que eran partidos políticos, ¿no? Por así decirlo, estaban impidiendo la competencia, ¿no? Entre estos partidos estaban Acción Popular y Democracia Justa Cristiana. Justamente este era el partido del presidente Belaúnde Terry, ¿no? Y entre estos también estaba el APRA, que durante años atrás y durante fue muy debatida su legalidad, ¿no? En este momento sí estaba siendo aceptado, no era un partido legal, pero se veía limitado en su actividad política justamente por el gobierno militar, ¿no? Además que el Congreso cerró lo que eran los medios de comunicación tradicionales, diarios que eran como El Comercio, La Prensa o Caretas, fueron expropiados o controlados por el Estado, limitando lo que era la libertad de expresión. Justamente actualmente vemos y observamos esta desconfianza de la ciudadanía con los medios, en donde gran cantidad de las personas opinan que eh, siguen publicando noticias o haciendo comentarios en base a sus relaciones políticas o beneficios, ¿no? Apoyando a cierto sector eh, mm, político o partido directamente, ¿no? Bueno, desde el ámbito económico, obviamente la reforma agraria lo que buscaba era distribuir las tierras, ¿no? De manera justa para que poder aumentar, eh, en teoría, ¿no? Lo que era la producción agrícola, para que la gente trabaje en sus propias tierras. Pero en esta ejecución se tuvo efectos negativos. Durante 1979
y que es donde inició en 1979, se expropiaron 9 millones de hectáreas de tierra, beneficiando a más de 300.000 familias, que sin embargo, obviamente esto fue una influencia terrible, ¿no? Por el momento. Muchas de estas familias eran campesinos y no contaban con los conocimientos eh, o las cooperativas a las que se le entraron las tierras no contaban con capacitación ni maquinaria para poder manejarlas. Como resultado, la productividad agrícola del país disminuyó un 17%, más que en otros países de América, ¿no? De América Latina, quienes estaban en ascenso justamente, aproximadamente un 18%, ¿no? Por el Instituto Peruano de Economía, justamente. Además de que una de las metas era poder eh, producir justamente para nosotros mismos, cosa que no se vio reflejada en los hechos, ¿no? La importación de los alimentos está en ascenso, ¿no? Indicando que obviamente no se había cumplido esta meta. Y luego, como último argumento, es el social, ¿no? Desde el ámbito social, justamente por lo que mucha gente del país está acostumbrada a ser obrera y no administrar sus tierras, ¿no? Directamente, eh, esto provocó la migración. Actualmente vemos cómo hay grupos o comunidades o asentamientos humanos que persisten, ¿no? Como justamente San Juan de Lurigancho, Ate o Villa El Salvador. Esto se sigue observando actualmente, ¿no? Vemos cómo estas zonas existen y generan gran desigualdad entre clases sociales. Bueno, como conclusión, ¿no? Puedo concluir que básicamente, si bien fue un movimiento que generó, que tenía la intención de incentivar el crecimiento agrícola del país y económico, ¿no? O bien los militares que intentaron implementarlo no tenían la experiencia suficiente, o bien tal vez la ciudadanía no respondió correctamente, totalmente no fue algo beneficioso para el país. Socialmente inició la migración masiva que actualmente vemos estas diferencias sociales, ¿no? En lo que es a lo largo del país, y consecuencias como estas hay más, ¿no? Desigualdades entre el campo y la ciudad, barrios informales y un sector informal que sigue persistiendo en el país. Muchas gracias.